Hola, muy buenas a todas y a todos. Estamos ya de vuelta con Marcela Barrera, que nos habla de la biodescodificación. La última vez estuvimos hablando de algunos síntomas y hoy pues traemos otro tipo de síntomas. Hoy vamos a hablar, vamos a empezar hablando sobre el dolor de cadera y dolor de psoas, que más o menos justo ahora comentábamos antes de la charla, que era un poco parecido, ¿no? Me contabas, Marcela. Hola, ¿qué tal? Sí, justamente queríamos diferenciar entre cadera y psoas, y si bien hay diferencia porque, bueno, estamos hablando de un hueso y un músculo, lo que eh, lo que tienen en común es que los dos parten de una desvalorización. La cadera, por ejemplo, tiene que ver con el no poder avanzar, es en la dirección que le doy a mi vida. Todo lo que sea dolor de cadera, también hablan de una rabia, de un enojo, todo eso va a parar a la cadera. Es cuando siento que en mi vida todo lo tengo que hacer yo. Cuando, suponete, mira, fíjate para qué sirve la cadera. La cadera sirve para generar oposición. Si yo te quiero empujar y no quiero que me arrastres, con lo que hago fuerza es con la cadera. Si estoy empujando un auto para hacerlo arrancar, es lo mismo, genera oposición. Entonces, cuando hay una oposición en mi vida continuamente, o sea, no por que pase una o dos veces, pero cuando a lo largo de mi vida voy teniendo distintas situaciones de oposición, voy a sufrir de un dolor en la cadera. Inclusive, cuando siento sobre todo los hombres, ¿no? Cuando tienen que, antes el hombre era el jefe de familia y tenía que traer el dinero él a la casa, no es como hoy que es compartido, pero antiguamente era el hombre el que sentía que tiraba del carro solo, decía, ¿no? Esa es la definición que dan, para todo yo solo. Eso es lo que genera el problema en las caderas. Y estuve leyendo un poquitito más, indagando, porque nunca es un solo conflicto, siempre es como que vamos teniendo distintas situaciones y bueno, y todos van afectando, ¿no? Por ejemplo, los secretos transgeneracionales también afectan a la cadera. Eso me había olvidado yo, y repasando un poquito la información, son esos secretos de humillación, ¿no es cierto? De esas cosas que no se pueden decir, que afectan a la cadera. Porque otra vez estamos ahí en el giro, O sea, en qué sentido le doy a son mi vida. secretos que tienen que ver con la desvalorización, un poco, que está ligada a la Exactamente, desvalorización, o puede ser exactamente. cualquier tipo de secreto, un asesinato, por ejemplo. También un asesinato, es aquello que necesito decirlo, pero no puedo. Vale, o sea, Eso me tengo que gastar. cualquier tipo de secreto que se haya guardado puede dar lugar a que luego haya un Sí, problema de cadera en descendientes, ¿no? de ese árbol. en los descendientes. Exactamente, por eso es importante indagar en el árbol cuando hay problemas de cadera graves, ¿no? Cuando ya hay cambio cuando se ponen prótesis, cuando hay operaciones, Yeah, ya eso es más transgeneracional. yeah. Y bueno, vos me preguntabas por el psoas, y eso es un músculo que justamente atraviesa, ¿no? por la pierna, y también tiene que ver con esto del paso que no puedo dar. Que no puedo dar, o el paso que di y me arrepiento, que no me quedó opción. Entonces dices que, por recopilar un poco, ¿no? La cadera es algo a lo que nos oponemos, ¿no? También has dicho como que había como un enfado o rabia, no sé qué palabras has usado. Exacto. Y paralelamente también hay una desvalorización, o sea, se pone en acto ambas partes, ¿no? O sea, está combinado, o es una cosa u otra. No, bueno, puede ser una u otra, y en muchos casos es todo junto. Porque Vale. fíjate que el conflicto genera un conflicto de oposición, genera enojo, genera rabia. Y puede O estar sea que forjado también de una desvalorización, ¿no? de También. una desvalorización, tal Podría cual. ser o puede que no, ¿no?
Y luego el psoas dices también que, bueno, que guarda esa relación de desvalorización también y que tiene que ver un poco con el avance y el con caminar. el avance. Y con Ya, la dirección. Casi siempre tiene que ver, la cadera es la dirección que ya. yo le doy a mi vida, el sentido. Mm, ¿Sí? interesante. Se ve mucho, por ejemplo, cuando estudias una carrera, porque tus padres Mm, te sugirieron que estudiaras sí, tal y cual, y sí. después te das cuenta que no era esa la carrera. Pero como ya hiciste 3, 4 años de esa, bueno, decís, bueno, la termino, y no es lo que... Sí, y me imagino también, yo he oído también en momentos de separación, ¿no? Como que tienes que De tomar una separación. decisión, no sabes si por aquí o por Exacto. allá, ¿no? Y esto también me... Sí, bueno, es que la separación, las separaciones de las parejas generan tantos conflictos. Yo no quiero ser, porque si no siempre caemos en lo mismo, pero es que las separaciones aplican a todo, ¿eh? Todos los síntomas que podamos hablar, porque si hablamos de un dolor de cabeza, también lo puede generar una separación, porque hay desvalorización, porque hay pérdida. Las separaciones traen, y bueno, en esta época, ¿no?, que estamos viviendo, Ya, astrológicamente tan movida, hay muchas separaciones hoy a día, la orden del día, claro que a sí. la orden del día. Y bueno, y sí, muchos conflictos son a raíz, muchos síntomas son a raíz de estos conflictos. Sí. Y, y bueno, pasando a otro síntoma ya, algo muy común que suele ser tener el colesterol alto, que también hablábamos, ¿no? De cosas así como muy sencillas, pero que tienen un significado. Exacto. ¿Cómo es esto? ¿Qué Mira, significa? el colesterol tiene que ver con la estructura. Eh, el colesterol se ensucia las venas, las arterias, ¿no es cierto? Es una grasita que se va pegando en las arterias. Eso lo que hace es que la vena o la arteria se endurezca, Sí. ¿sí? Bueno, eso lo que le da es una estructura a la arteria o a la vena. Entonces, el inconsciente lo que me está diciendo es que necesito una estructura nueva en mi vida. O estoy estructurando a alguien, puede ser a un hijo. Mm. Le estoy dando estructura a alguien o me estoy estructurando, me estoy dando, sí, forma. Entonces, Tiene que ver con... por ejemplo, cuando estas cosas aparecen, ¿no? Pues por ejemplo, estos síntomas me refiero, ¿no? Aparece un tema, un dolor de cadera y podría ser, a través de una sesión, pues se trabajaría un poco esa decisión o eso que le está bloqueando o eso que se está oponiendo o esa emoción de rabia que no se está permitiendo sentir y que el cuerpo está somatizando, ¿no? Por ejemplo, en esos casos. Sí. Pero, por ejemplo, en este tema del colesterol, que puede ser una persona que necesita una estructura o que necesita estructurar a su progenitor, en este caso, ¿qué abordaje se haría? O sea, ¿cuál es la... Eh, perder un poco el control de tener de que tenga que existir una claro, estructura? no tiene que ser necesariamente perder el control, sino por ahí darle otra mirada a la situación. Porque hay muchas veces que no podemos dejar de hacer lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Pero Ujú. sí podemos interpretarlo diferente. Ya, Entonces, si a la emoción esa que nos está generando, vamos a ver el caso práctico de un padre con un hijo, ¿no es cierto? sí. Que puede ser un hijo con problemas, o rebelde, o no, no importa eso. Está estructurando, no puede dejar de atender las necesidades del chico, pero sí puede cambiar la emoción que le genera tener que estructurar al hijo. Mm. Sí. Siempre trabajamos con las emociones que estamos sintiendo, Ujú. todo es a raíz de un pensamiento, porque fíjate que depende de lo que pensamos de una situación, es la emoción que nos va a generar. Mm. Un día de lluvia, depende de lo que yo piense del día, o sea, del pensamiento que tenga, ese día me va a parecer fantástico o me va a parecer Tal cual. algo complicado, ¿no es cierto? Tal cual, Es el perfecto. pensamiento Tal cual. el pensamiento nos genera la emoción, entonces por ahí lo que hacemos es trabajar sobre los pensamientos para cambiar la emoción. Ujú. Ya, o sea que sí, trabajo total de programación neurolingüística y trabajar desde ahí, ¿no? Desde la PNL. Exacto, exacto. Vale.
Luego también habíamos comentado otro síntoma que es bastante común, que es bueno, la inflamación y la subida de peso, que ambos son distintos por lo que me contabas, ¿no? Un poco lo que Sí, reflejan los síntomas. todo lo que tenga que ver con inflamación, con itis, o sea, la inflamación y la bronquitis, la cistitis, todo lo que es itis y es inflamación. Y tiene que ver con la rabia, con la cólera, con el enojo, con algo sostenido en el tiempo, ¿no es cierto? No es que me enojo es un conflicto que se mantiene día a día, un enojo permanente. Eso genera inflamación. Y el sobrepeso, como me preguntabas, tiene múltiples factores, porque, a ver, lo primero que te diría es que tiene que ver con el abandono, ¿sí? El sobrepeso tiene que ver con el abandono, pero también tiene que ver con la protección. Entonces, yo genero grasa para cubrirme, para poder sobrellevar el peso que estoy teniendo, que estoy viviendo. Pero también es necesario saber en qué parte del cuerpo se localiza la grasa, porque depende dónde me va a hablar, si es en los brazos, de algo que estoy sosteniendo, que es insostenible, si es en la barriga, la panza, tiene que ver más con la parte sexual, ¿no es cierto? Es como que, o en los muslos, tiene que ver con la parte sexual. Sí. Yo, bueno, pensaba también que, bueno, la inflamación como que tenía que ver como con una pérdida de referentes, más que con la rabia, por ejemplo. Lo principal es la rabia, la inflamación, fíjate que te lo dice la palabra, inflama. Ya. Inflame, la flama, ¿qué es la flama? Ya. Después, cada caso particular sí se irá viendo, Luego porque la además pérdida de referente, como, suma y sigue, ¿no? Muchos, o sea, claro, como se dijimos, pueden sumar cosas en el mismo síntoma, ¿no? exacto, como dijimos hoy, nunca es una sola cosa. Son distintos conflictos que van a ser a un síntoma. Seguramente que en algunas personas la inflamación también tiene que ver por la pérdida de un referente. Eso me enoja. No tengo a quién mirar, no tengo a quién seguir, no sé para dónde ir. Eso me enoja. Yeah. ¿Sí? ¿Se entiende cómo trabaja el inconsciente? Sí, muy interesante. Es muy interesante, sí, claro. Tú me Sí. contabas que ahora mismo mucha gente está con dolor de cabeza, que es un síntoma así que está como muy latiendo mucho, ¿no? Este síntoma. ¿Qué significa esto? Y fíjate que, bueno, como estamos viviendo, ¿no? En esta época no es raro que haya dolor de cabeza. El dolor de cabeza tiene que ver básicamente con la desvalorización. Fíjate fíjate que casi todas las cosas nos llevan a la desvalorización. Que son distintos tipos de pensamiento que me hacen desvalorizarme. Por ejemplo, la cabeza, si bien dijimos que el músculo, el psoas o cualquier músculo es una desvalorización, en ese caso es no puedo avanzar. Cuando me duele la cabeza no es un músculo, pero también es desvalorización y tiene que ver con que no me puedo hacer entender o no entiendo. Yeah. Pero generalmente tiene que ver con esto, ¿no? Quiero decirte algo, pero como sé que no me vas a entender, yo ya hago el juicio, lo hago antes de decirlo, como sé que no me vas a entender, me lo callo. Y si me lo callo, me genera dolor de cabeza. También tiene que ver con esto de cuando voy a dar un examen, ¿no? La previa a un examen. El miedo, la desvalorización, sé, no sé. Y Y sí, el bueno, y que... si vamos sí, perdón. No, perdona yo. El querer, no, te iba a preguntar, a ver, el querer resolver algo, ¿no? El estar muchas veces queriendo resolver las cosas, que también tiene un toque de control, ¿no genera también dolor de cabeza? No tiene que ver con... También tiene que ver con el control, exacto. Exacto, pero ¿por qué controlamos? Ya, porque hay desvalorización posiblemente.
el miedo a no poder, a no hacer, y eso es desvalorización. Y fíjate cómo es la cabeza, tiene que ver con el hombre, con mi parte masculina. Eso también es importante, siempre tenemos que ver el órgano qué función cumple. Sí, En o este en caso qué es la lado parte del cuerpo está, ¿no? Si hay dos, ¿en qué derecho lado? o izquierdo, exactamente, exactamente. Por eso te digo que los síntomas así por sí mismos, por sí solos no nos dicen nada. Tenemos que ver a la persona en su conjunto, ¿cierto? Es lo que está viviendo, más lo que está pensando, más la parte afectada, o sea, tenemos que ver un montón de cosas. Pero bueno, esta guía sirve como para decir, bueno, ya sé por dónde va. Sí. Pero no me quedo con eso solito, porque, como decimos siempre, no te va a generar un dolor de cabeza la misma cosa a vos que a mí. Desde luego. Desde luego. Claro. Vale, Depende de la pues, historia. muchas gracias por tu compartir de sabiduría y nada, nos vemos en la próxima con Bueno, nuevos síntomas y bueno, a ver, muchísimas gracias, Naikari. Es un gusto, un placer. un besito.